A mi grupo le corresponde el tema de la homologación de sentencia extranjera. Pues para comenzar a desarrollar la exposición está este mapa mental que hicimos y tenemos en el primer punto una breve definición de qué es la sentencia extranjera. Pues según Moretti, es un acto jurídico, una declaración de voluntad mediante la cual un Estado extranjero, por intermedio de un órgano apropiado, ejercita un poder jurisdiccional. Pero ¿qué es una homologación de sentencia extranjera? Bueno, es un procedimiento judicial donde se declara que es una sentencia o fallo judicial extranjero, se puede ejecutar en otro estado. En el segundo punto tenemos sus características, sus elementos. El primero es el encabezamiento y es la parte inicial de la sentencia, donde se consignarán, además de los miembros del tribunal firmantes de la sentencia, todos los datos que permitan la identificación de la causa. Luego, tenemos los antecedentes de hecho. En este apartado se encuentran los hechos que tengan relación con las cuestiones que quieren resolverse. Los siguientes son los fundamentos de derecho, que es el núcleo fundamental de la sentencia, en el que el órgano judicial da respuesta razonadamente a los pedimentos de las partes, seguido por la argumentación y luego la jurisprudencia, que en este caso sería la jurisprudencia de los tribunales internacionales, ¿verdad? Y por último, el fallo, que contendrá enumerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes. El tercer punto son las características de la sentencia extranjera. Bien, esta es dictada por un tribunal extranjero, pertenece a derecho internacional y derecho procesal. La determinación del por qué se da valor a la sentencia extranjera pertenece al derecho internacional, y todo aquello que corresponda a la determinación de cómo se les da valor pertenece al derecho procesal. Posee dos sistemas, un avalorativo y valorativo. El sistema avalorativo consiste en negar todo valor a la sentencia extranjera sin perjuicio de reconocerle ciertos efectos secundarios, y el sistema valorativo es el que le reconoce la eficacia. Otra característica es que debe cumplir con los requisitos señalados por la legislación del país en que ha de aplicarse para darle valor a la sentencia, y carece de fuerza ejecutiva. El cuarto punto es el proceso de creación, registro o validación. Bien, primero se presenta la solicitud formal a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, con anexos originales y una copia de toda la documentación presentada. Por razones estrictamente jurídicas, acorde al artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles, se necesita firma y sello del abogado director, ya que este constituye un procedimiento legal. Una vez recibida la solicitud junto con la documentación que la acompaña, a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia hace constar que esta fue presentada y por razones de especialización de la materia lo remiten para la labor del trabajo y análisis de la Secretaría de la Sala de lo Civil. La Sala de lo Civil trabaja el caso, lo analiza y elabora un proyecto. Lo somete al conocimiento de los magistrados de esta sala, quienes le dan la primera revisión. Luego, por conducto, los magistrados de la Sala de lo Civil remiten el caso a la Corte Plena para que ahí decidan y discutan de la procedencia o no de la ejecutoria de la sentencia decretada en el extranjero. La Corte Plena falla o se pronuncia solo sobre dos cosas principalmente. Una de ellas es que si el caso tiene defectos de procedimiento de fondo, y la otra es que se autoriza la ejecución de la sentencia extranjera o se deniegue. Bien, una vez aprobado y firmado el caso, baja de nuevo a la Sala de lo Civil para hacer el descargo de que este ya se encuentra firmado, y de nuevo se remite a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Si es favorable, se les tiende la certificación de la resolución, y esta tiene plena validez para que produzca los efectos de ley. Y por último, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia se encarga de dar y emitir la
certificación de la resolución a la parte interesada, cuando se ha concedido la ejecutoria, según el artículo 453, el inciso 2 del Código de Procedimientos Civiles. Si la solicitud fue denegada, se puede retirar la documentación pertinente, terminando el procedimiento del exequatur ante la Corte Suprema de Justicia. Y, por último, tenemos la forma en la que interviene la oficina consular. Bien, en caso de que la sentencia extranjera sea emitida en un país miembro del Convenio de la Haya, el interesado deberá obtener la apostilla, y cuando la sentencia ya sea apostillada, se lleva a la oficina consular para que ésta la remita al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Gracias, y continúa mi compañera. Con respecto al instrumento de la homologación de la sentencia extranjera, en primer lugar tenemos lo que es la solicitud de exequatur. En esta se justifica las razones de la disolución del matrimonio en el extranjero. Además, en ella se establece de que se pueda heredar en el país la vigencia de dicha sentencia en el extranjero, que pueda tener validez en el país al que se desea. Además, en esta se declara lo que se busca, que en este caso sería la disolución del matrimonio, y finalmente en ella se pone respectivamente el sello del abogado, la firma y la fecha. Con respecto a la documentación que se presenta, esta debe ir en copia y original y debidamente traducida al castellano, y además debe de ir apostillada para que pueda tener validez en el país. Asimismo, otra de la documentación es la sentencia de divorcio decretada en el extranjero, y además que se puede observar a continuación. Además, dentro de la documentación presentada debe de ir lo que son las apostillas. En el sentido de la homologación de la sentencia, cuando ya se presente toda dicha documentación y si esta documentación cumple con los lineamientos requeridos, la Corte lo que hace es que la analiza y posteriormente procede a hacer el fallo para que dicha disolución matrimonial tenga efectos y tenga validez en el país al que se desea. Asimismo, como se puede observar a continuación, están lo que son la partida de nacimiento de los excónyuges, y también tener en cuenta la partida de nacimiento de los hijos si en dado caso existen, pero en este caso solo sería la partida de nacimiento de ambos cónyuges. Por lo tanto, en este sentido, se puede decir de que la Corte, una vez tenga dicha documentación y que ésta cumpla el orden que se requiere, puede fallar y así puede tener la validez en el país que se desea. A continuación, mi compañera explicará con respecto a la normativa. Bueno, con respecto al cuerpo normativo, tenemos diferentes instrumentos. Dentro de la Constitución de la República, el artículo 182 habla que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia conceder conforme a la ley y cuando fuere necesario el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros. La Ley Orgánica Judicial, en su artículo 51, menciona las atribuciones de la Corte Plena. En el numeral 13º dice que es conceder el exequatur correspondiente a las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros y eficacia extraterritorial a las resoluciones de dichos tribunales en actos de jurisdicción voluntaria. Y no será necesaria la autorización para la ejecución de sentencias de tribunales internacionales creados por convenios obligatorios para El Salvador. Luego, la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador
En su capítulo 22, el artículo 148 menciona que los funcionarios consulares podrán extender certificaciones de toda clase concernientes a su cargo y autenticar firmas de las autoridades del país en que funcionan, cuando tales certificaciones o autenticaciones hayan de surtir sus efectos en El Salvador. Luego el artículo 150 habla que las autenticaciones del servicio exterior se sujetarán a las reglas siguientes. Primero, los funcionarios consulares pueden autenticar directamente las firmas de documentos otorgados ante las autoridades del lugar de su jurisdicción si les consta la autenticidad de la firma. Y segundo, cuando no se conozca la firma de las autoridades y por este motivo haya habido necesidad de obtener la autenticación recurriendo a las autoridades locales en orden jerárquico ascendente. La firma que debe legalizar es la del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores a quien haya correspondido la última legalización. Dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 155 dice que son títulos de ejecución las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin a un proceso y los laudos arbitrales extranjeros reconocidos en El Salvador. Sobre el reconocimiento de títulos extranjeros a falta de tratados internacionales, el artículo 156 menciona que cuando no hubiera tratados o normas internacionales aplicables al reconocimiento de un título extranjero como título de ejecución en El Salvador, dicho reconocimiento se podrá producir si concurren al menos los siguientes requisitos. Primero, que la sentencia emane del tribunal competente. Segundo, que la parte demandada hubiese sido legalmente emplazada. Tercero, que la sentencia reúna los elementos necesarios para ser considerada como tal en el lugar de donde se dictó. Cuarto, que la sentencia no afecte los principios constitucionales o el orden público del derecho salvadoreño. Y quinto, que no exista en El Salvador un proceso en trámite ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal salvadoreño que produzca cosa juzgada. El Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 261, habla que para que haga fe el instrumento público auténtico emanado del país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el jefe de la misión diplomática, cónsul, vicecónsul o encargado de los asuntos consulares de la República, o en su defecto por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos. Y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el ministro o subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que por medio de acuerdo ejecutivo del mismo ramo haya sido autorizado de modo general para ello. El artículo 452 menciona que si no hubiera tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán fuerza en El Salvador si reúnen las siguientes circunstancias. Primero, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. Segundo, que no haya sido dictada en rebeldía. Tercero, que la obligación para cuyo cumplimiento sea lícita en El Salvador. Y cuarto, que reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica. Luego, en el Código de Bustamante, el artículo 423 habla sobre las condiciones que debe reunir una sentencia civil o contencioso administrativo dictado en uno de los estados contratantes para poder ejecutarse en los demás países. Primero, que tenga competencia para conocer de asunto y juzgarlo. Segundo, que las partes hayan sido citadas. Tercero, que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país. Cuarto, que sea ejecutorio en el estado en que se dicte. Quinto, que se traduzca autorizadamente si fuese distinto el idioma. Y sexto, que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el estado de que proceda. Y por último, en el convenio de la Haya sobre la eliminación de requisitos de legalización de documentos públicos extranjeros, habla de que se consideran como documentos públicos los documentos llamantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado. También los documentos administrativos, por ejemplo, partida del estado familiar o documentos educativos. También los documentos notariales, como testimonios de escrituras públicas o actas notariales. También las certificaciones internacionales que hayan sido puestas sobre documentos privados. Sin embargo, este convenio no aplica para documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y para documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera, como certificados de origen, licencias de importación y exportación. Y por último están las fuentes consultadas y eso sería
toda nuestra exposición. Muchas gracias.